En esta ocasión quiero hablar acerca de los tres tipos de falla que pueden presentar los circuitos eléctricos automotrices. Como sabemos, en la actualidad los automóviles tienen una gran cantidad de circuitos eléctricos y las fallas eléctricas son muy comunes en todo lo que son estos circuitos. Pero todas estas fallas que puedan presentar los circuitos eléctricos en el auto van a ser en su gran mayoría únicamente de tres tipos, que son de los que voy a hablar a continuación. Y primeramente van a ser lo que son los problemas de circuito abierto, después van a ser los problemas de alta resistencia en los circuitos y finalmente vamos a tener lo que son los problemas de cortocircuito. Esos son los tres tipos o las tres clases de falla que pueden tener los circuitos eléctricos automotrices y son de las que voy a hablar a continuación. Cualquiera de este tipo de falla en un circuito eléctrico va a provocar o que no funcione bien o que definitivamente no funcione. Entonces a continuación voy a hablar de en qué consiste cada uno y voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible de entender. Entonces primeramente voy a empezar con lo que son los circuitos abiertos. ¿Qué es un circuito abierto? Para explicar un circuito abierto es bastante sencillo. Vamos a empezar tomando como referencia este circuito eléctrico bastante sencillo donde tenemos una batería, tenemos corriente, tierra, tenemos un switch, tenemos un foco que es nuestro componente principal y tenemos lo que es un fusible también. Tenemos el negativo de batería, como siempre va en el auto, aterrizado a chasis. Y como podemos ver aquí en el circuito, el foco estaría trabajando de forma totalmente normal, ya que tenemos el switch con continuidad. Y si el foco tiene tierra y corriente, el circuito estaría completo y tenemos un foco funcionando. Entonces cuando tenemos un circuito abierto, lo que pasa es que el circuito se abre en alguna parte. Por ejemplo, si en este circuito, se rompiera un cable, por ejemplo se rompe el cable de tierra, en ese momento va a dejar de funcionar el foco, va a dejar de funcionar nuestro circuito eléctrico. ¿Por qué? Porque tenemos un cable cortado. Un cable cortado, ¿qué es lo que nos va a provocar? Un circuito abierto y por consiguiente nuestro circuito no va a funcionar. Nuestro componente principal no va a funcionar, en este caso el foco. Así de fácil. ¿Dónde podemos encontrar generalmente los circuitos abiertos o cuándo es que se presentan en el auto? Pueden ser conectores flojos o totalmente desconectados, inclusive un switch. El switch nos puede hacer un circuito abierto de manera controlada. En este caso el switch está haciendo continuidad en los contactos, pero si en un momento determinado movemos el switch, estaríamos apagando el foco. ¿Por qué? Porque hicimos un circuito abierto, ya que quitamos el contacto de lo que es el switch. Otra manera de circuito abierto es cuando se funde el fusible, por ejemplo. Si el fusible se funde va a pasar lo mismo, vamos a tener un circuito eléctrico debido a que el fusible se fundió. Entonces si tenemos un circuito donde está aparentemente todo bien, pero tenemos un cable cortado o tenemos un conector flojo o totalmente desconectado, vamos a tener circuito abierto y nuestro circuito no va a funcionar. Ese es el primer tipo de falla que podemos tener. Otros ejemplos de circuito abierto también se puede provocar, por ejemplo, aquí en el mismo foco. Si el foco en un momento determinado se rompe el filamento, se funde el filamento, nos va a provocar también un circuito abierto. Otro ejemplo también puede ser, por ejemplo, un solenoide. Si un solenoide internamente en la bobina sufre un corte también, o se funde la bobina, o se corta la bobina, también vamos a tener un circuito abierto. A lo mejor no va a ser visible, como lo pudiera ser un cable o un conector, pero de igual manera lo vamos a tener eléctricamente al interior de lo que es el embobinado del mismo solenoide, o en el caso de una bobina también es de igual manera, o de un motor también puede ser lo mismo. Entonces de ahí nos vamos a pasar a la número 2, que sería la alta resistencia. La alta resistencia es cuando tenemos una resistencia adicional en el circuito eléctrico indeseada. Por ejemplo, en el caso de este circuito que tenemos aquí, tenemos simplemente un foco y tenemos ya el circuito ya diseñado, y de la misma manera va a ser en el auto. Ya está todo calculado, tanto el fusible que llevan, el tipo de componente que tienen que llevar, el tipo de consumidor que tienen que llevar, los switches, el grosor de cable y la longitud de cable. Ya todo está, se puede decir que bien planeado. Entonces, ¿qué va a pasar aquí si yo, por ejemplo, empiezo a colgar más focos aquí? Por ejemplo, cuelgo aquí otro foco grande del mismo circuito eléctrico. Lo que voy a ocasionar aquí son problemas en el circuito por alta resistencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el circuito está pensado para trabajar con la resistencia de este foco únicamente. Entonces yo estoy poniendo otro más grande con otra resistencia adicional. Entonces pueden pasar dos cosas. Una, que el circuito no funcione de buena manera, que no se enciendan los dos focos, que se enciendan muy tenues, que se calienten los cables, que se funda el fusible.
algo puede pasar, puede ser que funcione mal o que de plano no funcione. ¿Por qué? Porque estoy alterando la resistencia para la cual está diseñada el circuito. Es así de claro. Ya en lo que es el auto, ¿qué ejemplos podemos tener de este tipo de problemas de alta resistencia? Ejemplos hay muchos, por ejemplo, una alta resistencia indeseada puede ser el sarro, el óxido y la corrosión en los conectores, por ejemplo. Si yo tengo aquí en un switch o en un conector problemas de sarro, de conexión, eso me va a añadir resistencia a lo que es el circuito. Es una resistencia indeseada que no está contemplada en el diseño original del circuito, y eso va a ocasionar problemas definitivamente. Por ejemplo, también las baterías, por ejemplo, es lo mismo. ¿Cuántas veces tenemos problemas graves de sulfatación, de sarro en lo que son las terminales de batería? Y en esos casos no nada más va a afectar a un circuito eléctrico, sino que puede afectar a todos, ya que vamos a tener resistencia indeseada en prácticamente todos los circuitos eléctricos del auto. Por eso es tan importante, y siempre se está hablando de que es muy importante y es muy crítica la limpieza de las terminales de batería también. Otro tipo de ejemplos pueden ser las conexiones a tierra también. Tierras flojas, tierras oxidadas, tornillos y conexiones a tierra también con problemas de óxido, que no estén bien apretados. Todo eso provoca los famosos problemas de alta resistencia. Los problemas de alta resistencia pueden ser de igual manera del lado de corriente y del lado de tierra, afectan de la misma manera. Entonces, la última falla o el último defecto que podemos tener en un circuito eléctrico es el cortocircuito. Hay varias maneras de entender un cortocircuito, pero para más fácil lo podemos entender de la siguiente manera. Un cortocircuito va a ser el encuentro de dos conductores de diferente polaridad, sin un consumidor o sin una resistencia de por medio. Por ejemplo, aquí tenemos este circuito, que es el que venimos manejando, es el mismo. Está funcionando de manera normal, pero si en un momento determinado tenemos un contacto indeseado, por ejemplo, de uno de estos cables de tierra con el cable de corriente, vamos a tener como resultado un cortocircuito. ¿Por qué? Porque se están encontrando dos conductores, en este caso son los dos cables de diferente polaridad, uno con tierra y otro con corriente, y en este camino indeseado, en este caso, no va a haber ni un consumidor ni una resistencia de por medio, y ya en última instancia no hay ni siquiera un dispositivo de seguridad de por medio. Entonces, esa es una de las razones por las cuales los fusibles siempre se ponen lo más cercano a la batería, para que se reduzca lo más posible este tipo de posibilidad. O que, por ejemplo, tengamos un circuito abierto en esta área. Por ejemplo, si tuviéramos aquí un circuito abierto, esta parte podría ser corto muy fácil, sobre todo la parte de corriente es muy fácil que haga corto, porque en el auto hay muchos lugares, muchas partes metálicas en las cuales puede hacer corto. Entonces, poniendo el fusible lo más cercano posible aquí, esa posibilidad se reduce muchísimo. Por eso en este diagrama quise hacer énfasis en eso, de poner el fusible generalmente muy cercano a lo que es la batería. Entonces, por ejemplo, si el corto viene de esta manera, va a haber problemas aquí en los cables, se van a dañar seguro los cables. Pero si el corto viniera, por ejemplo, aquí voy a borrar esto. Si el corto viniera, por ejemplo, de esta manera. Si el corto viniera así, antes de que se funda el foco, antes de que se estropee el cableado, las conexiones aquí, lo que se va a fundir es el fusible, que para eso precisamente es para lo que está diseñado. Al ocurrir el corto, la intensidad de corriente se va a aumentar dramáticamente en el circuito, se va a elevar la temperatura y eso va a provocar que se funda el fusible. Entonces, esos son los cortocircuitos. ¿Qué otros ejemplos podemos tener de cortocircuitos? El mismo foco puede entrar en cortocircuito. Así como el foco se puede fundir y se puede abrir el filamento, también puede pasar que el foco entre en corto. Pase algo así, se elimine la resistencia y en ese momento entraría en corto todo el circuito. Y volvería a pasar lo mismo, el fusible se va a fundir. Otra cosa también que pasa mucho es, en este caso estamos viendo este circuito pues aquí solo, ¿verdad? Pero en el auto las cosas no son así, ni cercas. En el auto, en un arnés viene una gran cantidad de cables. Entonces un cable puede traer corriente, otro puede traer tierra, otro puede traer señal, no sabemos. Si en un momento determinado se aplastan. También puede pasar que se vayan haciendo viejos, se empiecen a hacer quebradizos en su aislamiento, en su aislante del cable. Y eso va a provocar en un momento determinado que empiecen a hacer corto. Puede ser de manera permanente o puede ser un corto intermitente.
que a la larga lo que va a provocar es que, por ejemplo, se junten un cable de tierra con un cable de corriente y eso nos afecte a los dos circuitos. ¿Qué circuito con qué circuito? Puede ser cualquiera con cualquiera. Puede ser un circuito de un sensor con el de un solenoide, puede ser de una computadora con algún foco. Nunca se sabe lo que viene en los arneses. Otra situación que pasa mucho también es que muchas veces los cables de corriente viajan por lugares que se ponen calientes, ya sea del motor o lugares del chasis, principalmente lugares cercanos al motor. Entonces estos generan calor, en algún momento se cambian partes, hay movimiento en el compartimento del motor. Como sabemos, por todo el auto va a haber arneses, entonces en un momento determinado ese calor desgasta el aislamiento de los cables y lo que puede pasar es que muchas veces cables de corriente se quedan pegados al chasis y nos provocan también cortocircuitos bastante fuertes. Los cortocircuitos, como ya lo mencioné, pueden ser permanentes o pueden ser intermitentes. Hay veces que el mismo movimiento también cuenta mucho. Muchas veces el mismo movimiento provoca que a veces se presente el corto y a veces no. Y de igual manera también puede entrar en corto un inyector, puede entrar en corto un solenoide, puede entrar en corto una bobina internamente, así como los focos, otro tipo de componentes eléctricos también pueden entrar en corto internamente. Y bien, pues esto fue lo básico de lo que son los tres tipos de falla que pudieran tener los circuitos eléctricos automotrices. Una conclusión que podemos sacar adicional es que mientras estábamos haciendo este repaso, al mismo tiempo estuvimos haciendo también un repaso de cuáles son las razones por las cuales se queman los fusibles. Como pudimos ver, en estos tres tipos de falla está directamente involucrada las razones de por qué se funden los fusibles. Nada más como conclusión adicional. Yo hasta aquí voy a dejar el video. Ya los temas los voy a ampliar en otros videos posteriormente. De momento ya en mi canal tengo videos donde hablo más a profundidad de algunos de estos temas. Y pues nada más, por ahora hasta aquí lo voy a dejar. Te agradezco por haber visto el video. Te invito a que te suscribas y actives las notificaciones, ya que vamos a seguir hablando más de este tipo de temas y de otros temas, por supuesto, de lo que es la electricidad y mecánica automotriz. Y pues nada más, muchas gracias por haber visto el video, gracias por todo el apoyo y hasta pronto.